Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy me toca subir un video de esta serie de videos acerca de actualidades médicas, en donde reviso de manera muy rápida y muy concisa algunos estudios y algunos ensayos recientes. En este caso es uno de los temas de los que viene dándole seguimiento durante hace varios tiempo, desde que empezó COVID, ¿no? Hubo un momento en el que todo giraba en torno al COVID. ¿Cuál era el tratamiento? ¿Cuál era la profilaxis? El tratamiento a su egreso. Todo giraba en torno al COVID, todo lo que leíamos, investigábamos era acerca del COVID, sobre todo pues por el problema tan importante que fue esta enfermedad. Uno de esos temas es este, la tromboprofilaxis en los pacientes que egresábamos una vez que o que teníamos hospitalizados, el uso de la tromboprofilaxis. En específico, y en este tema en especial es la tromboprofilaxis una vez que se egresa al paciente de COVID-19. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿A quiénes se los damos? Se los damos a todos. Entonces es interesante el seguimiento de este tipo de tema. Vamos a empezar con la plática. Es apixaban en pacientes post-COVID-19. ¿Es la tromboprofilaxis eficaz? Como ya había comentado, un momento dado todo era COVID, todo lo que investigábamos y leíamos era COVID y algo de la fisiopatología de COVID en los pacientes para que se deterioraran o las complicaciones de esta enfermedad es que el paciente tuviera trombosis micro y macrovascular que podía deteriorar de manera importante al paciente. Y hay algunos ensayos clínicos que han probado la utilidad de varias estrategias antitrombóticas para evitar este tipo de problemas. Aunque algunos estudios sugieren un riesgo elevado, duradero de eventos trombóticos en pacientes dados de alta, es decir, una vez que los damos de alta corren el riesgo de seguir presentando eventos trombóticos, después de una hospitalización de COVID-19, se desconoce a ciencia cierta la utilidad de la anticoagulación profiláctica en este tipo de pacientes. Y poniéndolos como contexto, hay dos artículos que a mí son muy importantes y muy interesantes. Este es uno de ellos que se publicó en la revista Blood en el 2020, que habla sobre la trombosis y la hemorragia en pacientes con COVID-19 una vez que se egresa. Fue realizado por Patel y colaboradores y en este estudio en específico fue un estudio de corte que incluyó a 163 pacientes. Y estos fueron los resultados. La incidencia acumulada de trombosis, incluido eventos arteriales y venosos, al día 30 después de que se dio de alta al paciente fue de 2.5% de trombosis, con un intervalo de confianza del 95% entre 0.8 y 7.6. Y la incidencia acumulada de solo tromboembolismo venoso al día 30 después del alta fue del 0.6%, con intervalo de confianza del 95% del 0.1 al 4.6. Mientras que la hemorragia, es decir, qué tanto riesgo tenemos en estos pacientes de que presenten hemorragia por el uso de los anticoagulantes, la incidencia acumulada de hemorragia mayor a 30 días fue del 0.7% y de hemorragias no mayores clínicamente relevantes fue del 3.7%. Esta última con un intervalo de confianza del 95% de entre 1.0 y 9.1. Entonces, la conclusión de estos autores es que las tasas de trombosis y hemorragia parecen ser similares después de la alta hospitalaria por COVID-19, lo que enfatiza la necesidad de estudios aleatorizados para informar las recomendaciones para la tromboprofilaxis universal posterior al alta. Entonces, este artículo nos viene a dar un poco de luz acerca de la incidencia de trombosis y hemorragia en aquellos pacientes a los que se inició anticoagulación, pero los mismos autores comentan que se necesitan más estudios para poder determinar cuáles son las ventajas y los riesgos de este tipo de tromboprofilaxis. Este es otro artículo que también salió en la revista Blood en el año 2021, un año después prácticamente, y fue realizado por Giannis y colaboradores, y son los resultados tromboembólicos y de mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19 al darlos de alta, que es el registro COR-19. Estos son los resultados que arroja este estudio. De los 11.249 pacientes que se hospitalizaron de COVID-19, solo les pudieron dar seguimiento a 4.906, que me parece que es un buen número de pacientes, y el resultado primario, lo que se buscó en este tipo de pacientes, fue una combinación de trombosis venosa, trombosis arterial y mortalidad por todas las causas. En este estudio, las tasas de tromboembolia venosa, trombosis arterial y de mortalidad de todas las causas a los 90 días después de que se dio de alta al paciente fueron de 1.55% en trombosis venosa, 1.71% en trombosis arterial y 4.83% por todas las causas de mortalidad.
Los anticoagulantes al alta, en su mayoría en dosis profilácticas, se asociaron con una disminución del 46% en el tromboembolismo mayor o en el criterio de valoración compuesto de todas las causas de muerte. Estos autores o en este ensayo hay algo que nos dan un dato que es muy importante para nosotros, que los factores, aquellas personas que tuvieron mayor propensión a producir tromboembolismo fueron aquellas personas de edad avanzada, factores de riesgo cardiovascular, que tuvieran enfermedad renal crónica, que tuvieran una puntuación de la escala IMPROV-DD igual o mayor a 4 o que hubieran tenido una estancia en la terapia intensiva. Ellos nos establecieron cuáles eran los factores de riesgo más importantes en estos pacientes al darlos de alta para que pudieran presentar tromboembolismo. Con todo este contexto, con estos dos artículos que ya teníamos en pues publicados y que ya se habían analizado, estábamos esperando el resultado de este estudio. Este estudio es el que veníamos esperando, el Active 4C, que se publicó en el Annals of Internal Medicine en abril del 2023. Es un ensayo multicéntrico por los investigadores Watt y colaboradores, y en este estudio se asignaron al azar a 1,217 pacientes adultos que recibían el alta después de una hospitalización por enfermedad de COVID-19 y se aleatorizaban 2.5 miligramos de apixaban 2 veces al día o placebo durante 30 días. Este es el artículo Efectos de la tromboprofilaxis para los resultados primarios después de la hospitalización por COVID-19. Aquí les dejo abajo la bibliografía, no es acceso gratuito directamente a la página, pero si entran por PubMed pueden bajarlo y descargarlo para que le den una leída. De todas maneras, en la parte del video voy a dejar los enlaces de todos estos artículos que les estoy comentando, los dos previos que les comenté de este artículo y de uno más que haré mención un poco más adelante. El criterio de valoración principal de este estudio de eficacia fue una combinación de muerte, tromboembolismo arterial y tromboembolismo venoso a los 30 días. Los resultados primarios de seguridad fueron la hemorragia mayor a los 30 días y la hemorragia no mayor clínicamente relevante. Eso era lo que estaban buscando los autores. Sin embargo, en los resultados, el reclutamiento de pacientes se canceló anticipadamente, sobre todo por las tasas de eventos inferiores a los esperados y porque la cantidad de pacientes que se estaban hospitalizando por COVID-19 disminuyó de una manera muy importante. Con los datos que se obtuvieron hasta donde se realizó el reclutamiento, el resultado primario compuesto de mortalidad o trombosis venosa o arterial se produjo en tasas similares en los dos grupos. 2.1% en el grupo de apixaban y 2.3% en el grupo de placebo, o sea, muy, muy similares. Y los eventos hemorrágicos fueron raros, sin una diferencia clínicamente relevante o estadísticamente significativa en la frecuencia entre los dos grupos. Entonces, los mismos autores concluyen esto. Se los leo de manera textual. La incidencia de muerte o tromboembolismo fue baja en esta cohorte de pacientes dados de alta después de COVID-19, pero debido a la terminación anticipada del reclutamiento, los resultados fueron imprecisos y el estudio no fue concluyente. Entonces, veníamos esperando de una manera importante este artículo, bueno, por lo menos yo, para saber el uso de apixaban, porque pues fue una práctica muy común en los pacientes que teníamos con COVID. Inclusive en aquellos ambulatorios, al no tener unos datos precisos, exactos y sin estudios que nos avalaran la toma de este tipo de decisiones, creo que se empezaron a utilizar de una manera indiscriminada el uso de anticoagulantes en pacientes con COVID. Así se va a tomar tratamiento sintomático con paracetamol, con troferit y apixaban, ¿no? O rivaroxaban. Estábamos dejando prácticamente a todos aquellos pacientes, sobre todo porque veíamos aquellos pacientes que se estaban complicando con trombosis, sobre todo en aquellos hospitalizados. En opinión personal, a pesar de la terminación temprana, los resultados de este ensayo son consistentes con estudios observacionales recientes que muestran un riesgo absoluto bajo de eventos trombóticos después de la hospitalización por COVID-19. Sin embargo, sí es importante que nosotros no descartemos la tromboprofilaxis en todos los pacientes, sino que nosotros tenemos que seleccionar con mucho mayor cuidado y con mucho mayor criterio aquellos pacientes que les vamos a iniciar una tromboprofilaxis. Como ya les había comentado en el artículo que les había leído previamente, en este artículo, aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de presentar trombosis, como los pacientes de edad avanzada, que tienen factores de riesgo cardiovasculares, que tienen enfermedad renal crónica, que tienen una puntuación en el score IMPROV-DD igual o mayor a 4 o que estuvieron en una terapia intensiva,
quizá estos pacientes se vean mucho mayor beneficiados del uso de una tromboprofilaxis. Eh, Déjenles pongo, ok, de la tromboprofilaxis. Y si nosotros ya decidimos y ya evaluamos a nuestro paciente que vamos a darle un tratamiento con tromboprofilaxis, tenemos otro estudio, que es el estudio Michel, que demostró que el rivaroxaban a 10 miligramos al día durante 35 días tiene excelentes resultados. Este es el artículo, rivaroxaban versus no anticoagulación en pacientes egresados para tromboprofilaxis. El estudio Michel es un estudio abierto, multicéntrico, aleatorizado. Entonces, en este artículo nos comentan y nos concluyen los autores. En pacientes con alto riesgo al su alta de hospitalización por COVID-19, la tromboprofilaxis con rivaroxaban a 10 miligramos al día por 35 días presentaron mejorías clínicas comparadas con una tromboprofilaxis no extensa, es decir, que no se dieran durante más días la tromboprofilaxis. Creo que esta es una buena, con los resultados que tenemos de los estudios hasta ahorita con de tromboprofilaxis para los pacientes por COVID, creo que podemos resumir y concluir que no todos los pacientes son candidatos, no todos aquellos pacientes, sobre todo los que no fueron hospitalizados, que tuvieron una enfermedad leve, quizá no se vean beneficiados de una tromboprofilaxis, y en los pacientes que fueron hospitalizados hay que seleccionarlos. Vemos qué pacientes son los que tienen factores de riesgo para sellar tromboembolia, si no tienen una contraindicación importante para sangrado mayor, pues podemos iniciar una tromboprofilaxis con rivaroxaban a 10 miligramos al día de 30 a 35 días. Entonces, creo que nos podemos quedar con esa conclusión hasta que venga algún otro estudio, hasta que tengamos resultados de algún otro ensayo, que ahorita le he perdido el seguimiento un poco, qué ensayos vienen al respecto, que creo que en estos momentos no hay ninguno. No le he dado seguimiento, sobre todo por la disminución en la cantidad de pacientes hospitalizados por COVID-19, pero si sale alguno ya les estaré hablando del nuevo estudio. Que tengan un bonito día, que tengan una excelente semana. Si no me sigan, síguenme enseñando medicina interna, denle en follow, compartan, dejen algún comentario y que tengan excelente semana.